¿Qué tal amigos de Canal 7? ¿Qué tal amigos de Fil Guadalajara? Mi nombre es Eusebio Gómez y yo soy el escritor, el autor de El espía de Napoleón. El espía de Napoleón hace mención, se refiere a un lado de la historia que en México lo hemos leído muy poco. No se nos enseña esta historia cuando vamos a clases, cuando vamos a la escuela, pero es una historia fundamental para nosotros los mexicanos porque tiene que ver con el nacimiento de México como país, tiene que ver con la independencia de México. A nosotros nos enseñaron en la escuela, en las clases de historia, que nosotros estábamos hartos de los españoles, nos levantamos en armas contra los españoles y nos volvimos un país independiente. La verdad es mucho más diferente, es mucho más complicada y es bastante diferente. Napoleón Bonaparte, en 1808, invade España, Francia invade España. Napoleón quita al rey Fernando VII e impone a su hermano José Bonaparte como rey de España. En ese momento, España dice, no, nosotros no reconocemos a José Bonaparte como rey, y en las colonias españolas en América también decimos, no tenemos rey, no reconocemos a José Bonaparte como rey. Entonces, en ese momento es cuando se empiezan a gestar los grupos políticos que empiezan a decir, oye, es que tal vez deberíamos de organizar nosotros nuestro propio gobierno y deberíamos tal vez de independizarnos. Y es entonces cuando empiezan a salir los grupos como la Conjura de Valladolid, como el Padre Hidalgo y sus seguidores, en fin, y es realmente lo que motiva, lo que da el chispazo hacia el proceso que después derivará en la independencia de México. Y muy concretamente, espías y Napoleón Bonaparte. Yo para escribir este libro me inspiré en documentación que es auténtica, que hay varias copias de estos documentos en diversas bibliotecas del país, en las cuales son el gobierno de España, la corona española, envía en 1808, entre 1808 y 1810 advertencias a las autoridades españolas en México. Les dice que tengan mucho cuidado porque al parecer Napoleón Bonaparte está enviando espías encubiertos al continente americano con la intención de desestabilizar el gobierno español en las colonias. ¿Cuál era la intención de Napoleón? Napoleón quería enviar el 80% de los ingresos que recibía la corona española, oro y plata, etcétera, provenían de América. Obviamente esa riqueza la destinaban a pelear la guerra contra Napoleón. Entonces Napoleón quería cortar esa riqueza que se enviaba de América a España. Y entonces esto es algo que está en documentos, pero todavía no está comprobado. Se dice que Napoleón pudo haber mandado espías a México, a las colonias españolas en aquel entonces. Y pues sobre eso versa mi libro. Ojalá y lo encuentren en una lectura interesante. Un lado, como ya lo había dicho, un lado de la historia que no se nos enseña mucho, pero que es fundamental. Y pues yo los invito no solo a leer mi libro, sino a leer en general la vida de Napoleón Bonaparte, porque realmente es apasionante y es un tema interminable. Siempre que alguien escribe novela histórica, que se le llama novela histórica a este género, tomas un contexto, histórico real, personajes históricos reales, situaciones reales que sí pasaron, hechos reales que sí pasaron, y tú tratas de encajar dentro de eso una historia ficticia. Entonces, en la novela histórica conviven personajes reales con personajes ficticios, que es mi personaje Fernando de Montpellier, es un personaje ficticio. Y él convive con Napoleón Bonaparte, hay diálogos en los que platican los dos, etcétera, etcétera, pero mi personaje es ficticio. Sin embargo, yo trato siempre de los personajes ficticios que creo, inspirarme en alguien más que sí fue real. Fernando de Montpellier, mi protagonista, está inspirado en uno de los generales más leales de Napoleón Bonaparte que se llamaba Jean Lannes, y que también su historia es apasionante y es muy interesante. Fíjate que bendito sea Dios, nos ha ido muy bien en el sentido de que, pues bendito problema que lo que estaba en librerías se agotó, y pues, pero también un problema porque la gente cuando te pregunta, bueno, ¿dónde lo puedo conseguir? Pues bueno, ya está escaso, se batalla un poco para conseguirlo. Estamos analizando a ver si lo relanzamos, a ver si se hace un nuevo tiraje o tenemos algunos ejemplares ahí que podamos acomodar. Pero bueno, independientemente de eso, lo que también la historia, como te puedes imaginar, es una historia muy extensa, que no cabía en las 330 páginas de este libro. Entonces, este libro tiene una continuación y muchos fans me han escrito, me han enviado correos electrónicos preguntándome por la continuación. Esperemos que la continuación se publique el siguiente año. Y a su vez también muchos fans preguntan, bueno, y lo que viene antes, es que este es un libro que para cuando empieza uno a leer el libro hay mucha historia detrás, hay cosas que han sucedido ya antes y que a muchos lectores les gustaría conocer.
Entonces también tengo el proyecto de escribir la precuela, lo que sucede antes. Y pues bueno, al parecer hay historia del espía, hay el espía de Napoleón para rato. Bueno, siempre, bueno, yo siento, y yo creo que muchas personas compartirán mi opinión, que algunas veces, como tú mismo lo has mencionado, estudiar historia puede ser un poco tedioso si el autor no sabe explicarla de manera gustosa, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo mucho estudiar novela histórica, porque al agregar una historia ficticia, por ejemplo, El Conde de Montecristo, que es un clásico de la literatura, te gusta mucho leerlo y al mismo tiempo vas aprendiendo acerca del contexto histórico. Entonces, por eso a mí me gusta escribir novela histórica, para pasear al lector por la época histórica que estoy escribiendo, pero al mismo tiempo que la historia sea un poco más amena. Entonces, yo amo la literatura, la novela histórica, y lo que yo he encontrado fíjate que la vez pasada tuve la suerte de platicar con Carlos Loret de Mola, también sobre el mismo tema. Y él me decía, oye, qué interesante que esto que tú mencionas, las acciones de Napoleón Bonaparte, deriven directamente en la independencia de México, y es un lado de la historia que casi nunca nos habían platicado. Y definitivamente, o sea, es algo que muchos lectores mencionan y dicen, oye, qué interesante. Y me dicen, oye, ¿pero es real? Y les digo, totalmente, o sea, Napoleón en 1808, y les explico todo el asunto. Y sí, lo que todo el mundo dice es que, oye, es que este lado de la historia no lo habíamos visto antes, al menos nosotros como mexicanos, ¿no?